siguiente es una presentación de HBO Sports. Primero, el ascenso. Apártate, Tito Trinidad. Hay una nueva superestrella en Puerto Rico. Después, la cumbre. El público de pie, mientras Cotto sigue atacando sin piedad. No quiere más, o eso parece. Y Arthur Mercante para la pelea. Una tremenda zurda de Cotto. Y aún invicto, Miguel Ángel Cotto. Y luego, la adversidad. Es como chocar contra un muro que sigue aplastándote. Margarito está con ventaja. Cotto está mal. Miguel Cotto superado por un hombre más corpulento. Se acabó, se acabó. Está exhausto y esto está a punto de acabar. Cotto pone una rodilla en la lona y Evangelista Cotto va a tirar la toalla. Una pelea épica con un épico final. Pero lo que siempre ha diferenciado a Miguel Cotto del resto es el orgullo. El orgullo de una isla. El orgullo de un hombre. Miguel Cotto ha hecho todo lo posible en la etapa previa para enviar un mensaje. No se trata de lo que diga antes, el asunto es que vamos a pelear. Cotto al cuerpo, Martínez a la lona. Es la mejor pelea de la carrera de Miguel Cotto. Es el relato de una leyenda, Hablabas del retiro al final de este año. contado por la leyenda misma. ¿Qué crees? Se acerca el capítulo final. Una más en diciembre y ya. Miguel Cotto. Una retrospectiva. Hola, soy Jim Lampley. Bienvenidos a Miguel Cotto, una retrospectiva. En más de 4 décadas comentando boxeo para HBO, hemos tenido el privilegio de narrar duelos de cientos de púgiles, pero solo unos cuantos desde el inicio de su carrera profesional hasta su retiro del deporte. Miguel Cotto, al anunciar que su pelea del 2 de diciembre será la última, se une a un grupo de atletas cuyos éxitos en el boxeo han sido memorables para el público, el deporte y para quienes trabajamos con él en esta cadena que hizo suya. Miguel pronto estará aquí conmigo, pero al iniciar este recorrido por toda su carrera, volvamos al momento en que entró en el boxeo profesional tras los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 a partir de 2001. Una carrera que comenzó con la fanfarria de rigor para un exitoso púgil amateur puertorriqueño camino a su destino profesional. El ascenso. La más fulgurante promesa del boxeo, Miguel Cotto. Estamos en Puerto Rico, isla que ha producido gigantes del boxeo como Wilfredo Gómez y Tito Trinidad, dos inmortales. ¿Está Cotto destinado a unirse a ellos? Esa es la idea. Eso esperamos. Pero es una meta difícil de alcanzar. El boxeo es muy popular en Puerto Rico. Aquí hay gran interés, una verdadera pasión por el boxeo. La primera vez que oí hablar de Miguel Cotto fue cuando era amateur y representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos. Había grandes expectativas para él. A inicios de la década del 2000, Félix Tito Trinidad dominaba la escena. Era un tipo simpático. Bromeaba, te daba la mano a todos, se tomaba fotos. Miguel es más serio, más profesional. Estoy aquí para hacer mi trabajo. Al inicio no les gustaba eso. Querían que fuera como Trinidad. Pero con el tiempo llegaron a respetar el estilo de Miguel, su personalidad, lo entendieron. Miguel prefería hablar con acciones más que con palabras. Lo manda a la lona. Cotto lleva su marca 15-0. Su arma clave era el gancho de izquierda al cuerpo. Era la base del éxito de Miguel. Otro golpe demoledor al cuerpo.
Dicen que uno no debe enamorarse de un boxeador, pero ¿cómo no enamorarse de las habilidades de Miguel Cotto? Esa descarga de derechas podría acabar la pelea. ¡Apártate, Tito Trinidad! Hay una nueva superestrella en Puerto Rico. Si las hazañas de Cotto en el ring consolidaron su popularidad en Puerto Rico, su estrellato mundial lo debe a los duelos en Madison Square Garden. Su pueblo es Caguas, Puerto Rico, pero su casa en el boxeo es Nueva York. Este público apoya a Miguel Cotto. En 2005 inició lo que sería casi un rito anual, pelear en vísperas del desfile puertorriqueño para delicia de sus fieles de Nueva York. Otros puertorriqueños han peleado en Nueva York, Trinidad, Gómez, pero Miguel lo llevó a otro nivel y la gente quería ser parte de esa tradición. En 2007, Madison Square Garden fue el escenario del mayor reto de la carrera de Cotto hasta entonces, cuando se enfrentó a Shane Mosley por el título welter. Cotto tiene energía. ¡Qué pelea! ¡A la gloria en el Garden! Miguel Cotto sigue invicto. Bienvenido a Miguel Cotto en este estudio diseñado para conmemorar algunos de los mejores y peores momentos de tu carrera. Toda gran carrera boxística tiene de los dos. Vayamos al inicio. ¿Cómo comenzaste a boxear? Era un poco, bueno, muy gordo a los 11 años. Y mis hermanos eran boxeadores, así que decidí empezar a boxear para bajar de peso. ¿Te diste cuenta enseguida de que se convertiría en una obsesión? Hice del boxeo mi vida y aquí estamos. Al inicio de tu carrera profesional, tuviste un accidente por el que creo que aún llevas una varilla de titanio en el hombro. ¿Qué pasó y qué efecto tuvo en tu carrera entonces? Iba en el auto de mi casa a la pista a correr en la mañana. Me quedé dormido mientras manejaba y choqué contra el muro divisorio. Tuve 3 fracturas en el húmero. Los médicos me dijeron que debía estar 1 año o año y medio sin boxear, pero 6 o 7 meses después regresé al boxeo. Al inicio de tu carrera, te comparaban siempre con Tito. ¿Crees que a los puertorriqueños les tomó un tiempo aceptar que tú no tenías la personalidad extrovertida y alegre de Tito? La gente a veces no entendía, pero yo soy como soy y no voy a cambiar. Voy a seguir siendo Miguel. Tuviste varias peleas antes de tu primera en Madison Square Garden. Con el tiempo, como dijimos, se volvió casi un rito para ti volver a Nueva York al menos una vez al año. ¿Te sorprendió la energía que ese lugar te inyectaba? Si hablas de boxear en el Garden, en algún momento tienes que mencionar a Miguel Cotto. Creo que el Madison Square Garden hizo de Miguel Cotto el boxeador que es hoy. Es poético que con lo que el Garden ha sido para ti, regresaras el 3 de diciembre de 2011 para lo que casi todos veían como una importante revancha con Antonio Margarito. ¿Fue importante que la pelea fuera ante tu público en el Garden? Lo único que quería en esa pelea era mostrarle a la gente lo que había sucedido realmente en nuestro primer choque. No pudieron elegir un lugar mejor para este combate. El rival. ¿Quién era Miguel Cotto antes de la pelea con Margarito? Iba en ascenso en el ranking libra por libra. Una de las razones por que todos querían este duelo es porque eran los mejores del mundo en las 147 libras. Y por sus estilos, sería una pelea sin tregua. Cotto es mucho mejor, mucho más rápido, mucho más preciso. Cotto era un campeón orgulloso, invicto, y al inicio se vio muy superior a Margarito. Pero en el quinto round, de pronto, cada vez que Margarito tocaba a Cotto, dejaba su marca. Y era siniestro.
Sabemos que Cotto tiene pegada y lo vemos conectar tremendos golpes, pero no parecen afectar a Margarito. Para nada. Lo más espeluznante, creo, es que después Cotto hincó la rodilla. Margarito con golpes cortos adentro. Y Cotto cae de rodilla. Como si ya no pudiera más. Se rindió. Y Cotto era un campeón tan orgulloso, sobre todo invicto. El castigo ha sido incesante y a Cotto no le queda nada en el tanque. Se acabó. Y Evangelista Cotto va a tirar la toalla. No esperas que termine así. Esperas que acabe con honor, que tenga que perder la conciencia. Pero Margarito doblegó a Cotto. Y por un lado fue duro de ver, pero por otro no podías apartar la mirada. Cotto no fue el mismo peleador tras la derrota con Margarito. En buena medida, Cotto era un gran peleador gracias a su orgullo y su determinación. Y eso se lo quitaron. Manny conecta un gancho de derecha y derriba a Cotto. Victoria para Pacquiao. Segunda derrota de Cotto en su carrera. Descarriló la carrera de Cotto. Y claro, luego supiste que al vendaje de Margarito le habían puesto algo. Ahora se entendía mejor el combate de Cotto. Quizás sea la sospecha de que a Cotto le hicieron trampa en Las Vegas 3 años atrás y quieren una venganza sangrienta esta noche. Esta revancha era para que Margarito reciba su merecido. Tramposos nunca ganan, ¿verdad? Que reciba su castigo. Y el castigo en el boxeo no es poncharte ni clavarte arriba de ti. Es molerte a puñetazos. Dura derecha de Cotto. Le está operando la cara a Margarito. Otra buena combinación de Cotto. Está peleando totalmente distinto al 9º round de la primera pelea. Cotto está peleando como si no tuviera el mismo miedo a los golpes de Margarito que en la primera pelea. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Qué dulce venganza! Estoy seguro de que la victoria fue muy grata para Cotto. Fue su venganza. No solo por la derrota, sino por la injusticia. Diga lo que diga esto de la naturaleza humana, creo que fue muy grato, creo. Para dejarlo en claro, el mundo sabe que en la pelea tras chocar contigo, Margarito trató de pelear con un vendaje ilegal ante Shane Mosley en Los Ángeles, pero se lo impidió el entrenador de Shane, Nazim Richardson, y cuando entró al ring, era un tigre de papel. Mosley lo acosó desde la campana inicial hasta que lo noqueó. Basado en eso, ¿crees tú que Antonio Margarito usó vendajes ilegales en la pelea contigo? 100%. De modo que sabías que tu carrera quizá había sido manchada por una ilegalidad cuando ibas a enfrentar a Manny Pacquiao y Floyd Mayweather, los dos mejores del mundo entonces. Quizás, pero lo mío es darlo todo cada día y nunca voy a dejar de hacerlo. Esto fue tan personal y fue tan injusto contigo que me imagino que fue tu revancha perfecta, como una catarsis cuando lo noqueaste en Nueva York en 2011. Sentí una gran satisfacción, la más grande de mi carrera. Y lograste mantener la calma. No dejaste que te afectara esa injusticia, lo que sucedió ante Margarito. Tienes una familia muy unida. Van a todas tus peleas, parte esencial de tu carrera. ¿Cómo se sintieron Melissa y los niños? Nunca hablo con ellos de boxeo. Tengo una regla. El boxeo es mi trabajo. Nunca me siento con ellos a hablar de la pelea, ¿sabes? Pero sé que disfrutaron esa segunda pelea. No conozco otro boxeador cuya familia lo haya apoyado tanto y haya estado tan cerca del ring como la tuya. Les pedimos que nos dijeran qué significas para ellos. El padre. Mi padre ha sido boxeador toda mi vida. Ha peleado por 16 años y tengo 16 años. Recuerdo levantarme e ir a la pista a correr. Lo que más me lo recuerda son los pájaros en la mañana y la brisa. Cuando íbamos a correr hacía frío y los pájaros cantaban. Él es como mi ídolo.
Quiero seguir sus pasos. De niño quería ser boxeador como mi padre. Tengo fotos vestido de boxeador o en el gimnasio con guantes y todo eso. Lo recuerdo entrenando siempre. Cuando íbamos a visitarlo, trataba de que nos divirtiéramos, pues no lo veíamos mucho. La gente no lo entiende porque lo único que ven es el dinero y los viajes y las cosas buenas, pero no saben los sacrificios que hay detrás. El sacrificio más grande, bueno, él se tiene que separar, ¿verdad?, de la familia. Él se ha perdido graduaciones, cumpleaños, en muchos casos, lejos de la familia. Yo sé que es duro, más duro para él que para nosotros, pero los sacrificios son necesarios porque es su trabajo y es lo que ama. No me gusta ir a las peleas. Yo quisiera que mi padre fuera invencible. No me gusta verlo lastimarse. Pero amo a mi padre y quiero apoyarlo y estar siempre ahí. Somos parte de eso. Lo hace porque le gusta, pero también por nosotros, su familia. Así que queremos apoyarlo. Cuando comienza la pelea queremos que se acabe súper rápido. Es maravilloso cuando gana. Sentimos mucho orgullo, pero es agridulce porque no queremos que siga peleando. Siempre el boxeo me ha asustado. De verdad que añoraba, ¿verdad?, que llega ese día de su retiro. Ya ha logrado tanto en el boxeo y realmente pues no tiene que demostrar más nada en el boxeo. Lo que me ha enseñado es creer en lo que hago, hacer lo que amo, pase lo que pase. Me ha enseñado a ser fuerte y a ser siempre humilde. Estoy orgulloso de mi padre. Hace todo lo que hace por nosotros y por su legado. No me importa que sea famoso. Lo que importa es que está aquí con nosotros y que está bien. Esas lágrimas reflejan lo que sientes viendo lo que ellos han dicho de ti, ¿verdad? Nací de la mejor pareja del mundo. Mi madre y mi padre me enseñaron cómo debía ser con mis hijos, lo que debía estar dispuesto a hacer por ellos. He sido boxeador por más de 20 años y no voy a pasar ni un cumpleaños más lejos de ellos, ningún otro día especial lejos de ellos, porque lo único que quiero es apoyarlos y ahora me toca a mí demostrar lo que tienes que hacer por tu familia. Esta decisión de retirarte del boxeo, en tus momentos de mayor intimidad, ¿la has conversado en tu mente con tu padre? Él murió el 3 de enero de 2010. Sigue aquí. Siempre está a mi lado y me dice lo que debo hacer. Siempre está en mi mente. Lo mejor que tuve en la vida fue él. Y creo que puedes estar seguro de que tu padre sigue orgulloso de ti. Siento yo que en estos días finales de tu carrera, tu familia ha adquirido un nuevo miembro por tu estrecha relación con Freddie Roach. ¿Es tu relación más cercana con un entrenador y qué significa él para ti? Nunca he sentido una relación con un entrenador como la que tengo con Freddie ahora.
la colaboración. 1-2 con la derecha abajo. La conexión con Miguel, bueno, de pronto recibí una llamada y me dijo, Freddy, a mí me quedan unas 3 peleas. ¿Puedes ayudarme? Y le dije, ¿de veras eres tú? Bueno, 1-2. Sí, por supuesto. Y ha sido una buena racha para nosotros sus últimas 4 o 5 peleas. Había química entre Miguel y yo. Nos llevamos bien, él trabaja duro, me gusta la gente que trabaja duro. Mucha gente pensaba que no nos íbamos a entender tan bien como lo hemos hecho. Miguel fue siempre un buen peleador y un tipo sólido. Buen pegador, excelente gancho de izquierda. Cuando empezamos a trabajar, lo primero que le dije fue que volviera a usar el gancho de izquierda. Claro, porque creo que es su mejor arma. Llegamos finalmente a la gran pelea. Miguel Cotto contra Sergio Martínez. Pensé que Martínez era una gran pelea para nosotros. Cotto a todo tren. Martínez ha quedado muy mal. Jim con ese gancho de izquierda. A la lona, Martínez. Sí, en Madison Square Garden tumbarlo tan rápido no lo esperaba. Pero Miguel lo estaba dando todo y su gancho de izquierdo estaba perfecto. La mejor noche de la carrera de Miguel Cotto. Freddie Roach y Miguel Cotto han estado colaborando por 6 peleas. Y aunque se preparan para la última pelea de Cotto contra Saddam Ali, los lazos entre púgil y entrenador perdurarán. Es una pelea importante para nosotros, porque es la última vez que lo veremos en la pantalla grande. Triste, en cierto sentido, sí, porque lo voy a extrañar, pero seguiremos siendo amigos. Miguel ha sido uno de los mejores peleadores con quien puedas trabajar. Ha estado peleando tanto tiempo y quiere tener más tiempo para su familia, estar con ellos. Estoy feliz, pues está decidiendo por sí mismo cuándo irse, no un comisionado ni un médico. Él se va a retirar por propia decisión. Eso me encanta. Es un gran peleador y en el fondo es un tipo sano. Es una persona generosa, buena. Y la gente dice, nunca le he visto sonreír. Y tienes todas esas fotos con él y en él todas se está riendo. Y digo, qué bueno que logro hacerlo reír. Tenemos aquí al entrenador más galardonado del boxeo, 7 veces entrenador del año, Freddie Roach. Freddie, has entrenado a rivales de Miguel Cotto, a Manny Pacquiao para su victoria contra él. ¿Qué pensaste de Miguel tras esa pelea? Que era un gran peleador. Cometió algunos errores ante Pacquiao, se fue demasiado a las cuerdas en esa pelea y no usó mucho su gancho de izquierda. Yo sabía lo que debía hacer. Le dije, tienes que salir de las cuerdas y volver a usar el gancho de izquierda. Y enseguida comenzamos a trabajar en eso. Miguel ha sido entrenado por un familiar y por un amigo y por uno de los grandes, Emanuel Stewart. ¿Qué te hizo llamar a Freddie? Fue después de 2 derrotas al hilo, Mayweather y Trout. Y yo me preguntaba si podía seguir. Y decidimos llamar a Freddie. Él me salvó. Él fue el que me puso a Miguel en forma de nuevo. Estoy convencido de que fue la mejor decisión de mi carrera. Al decidir retirarte tras el próximo combate, renuncias a la posibilidad de una revancha con Canelo Álvarez. Freddie, ¿estás desilusionado por no tener esa revancha contra Canelo? De cierta forma sí, porque creo que ganamos la primera pelea. Su defensa fue excelente en esa pelea y creo que ganamos por puntos. Miguel, ¿te cuesta dejar el boxeo sin saldar esa cuenta con Canelo? Tengo mejores cosas que hacer después del 2 de diciembre. Freddie, la oportunidad de ser el último rival de Miguel Cotto se le ofreció a varios grandes boxeadores y algunos la rechazaron, de modo que terminaron con Saddam Ali. ¿Qué crees de Saddam Ali? Creo que es un reto, es la nueva generación que está subiendo y no me gusta mezclar generaciones porque él es mucho más joven y está más hambriento. Tendremos que estar en plena forma para derrotarlo.
La gente sabe de lo que Freddy y Miguel son capaces. Y tomamos en serio a Saddam Ali, ¿sabes? Hemos estado haciendo nuestras cosas de la mejor manera posible y vamos a pelear el 2 de diciembre de la mejor manera posible. Gracias por esas reflexiones. Los grandes boxeadores crean fuertes lazos con su público porque se arriesgan para complacerlo, porque trabajan muy duro para dar lo mejor de sí mismos, porque pelean con rivales que pueden ser derrotados, pero que podrían vencerlos a ellos también. Pero con los más grandes entre los grandes, se crea un lazo aún más fuerte, porque con todo lo que hacen dentro y fuera del ring, son capaces de proyectar su humanidad esencial. Y no hay mejor ejemplo en este deporte que Miguel Cotto. Así que, pensando ya en cómo será extrañarlo cuando se retire, veamos algunos momentos que hicieron su carrera tan memorable. Verán a Miguel Cotto tratando de solidificar su imagen como el mejor peleador joven del boxeo. Esa fue una combinación perfecta. Lo he dicho muchas veces. Miguel Cotto no solo te derrota, te destroza. Cotto responde siempre. No quiere más, o al menos eso parece, y Arthur Mercante para la pelea. Hora de celebrar para Miguel Cotto. Cotto demostrando su inmenso valor. A Cotto no le queda nada en el tanque. ¿Será posible que Miguel Cotto quiera seguir peleando? Tremendo esfuerzo físico. Orgullo para Puerto Rico. México, Puerto Rico, los dos mejores del mundo en las 154 libras. Cotto vuelve con gancho de izquierda al cuerpo. Ese era el golpe que identificaba a Miguel Cotto. Cotto le está dando con todo. ¡Se acabó! ¡Y qué dulce es la venganza! Sensacional pelea de Miguel Cotto. A la lona, Martínez. La mejor noche de la carrera de Miguel Cotto. El próximo sábado, no se pierda la que según Miguel Cotto será su última pelea. Se enfrenta a Saddam Ali en vivo por HBO. Esta fue una presentación de HBO Sports.